Bienvenidos hermanos a Raíces de la Fe. Estamos contentos que se reúnan con nosotros en este Shabbat. Un aplauso para nuestra audiencia acá presente. Y les damos la gran bienvenida hermanos porque estamos contentos que nos puedan acompañar en este día tan especial para todos nosotros. El día que observamos nuestra, no solamente nuestra fidelidad, pero que estamos ante la presencia del Eterno. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que yo no puedo estar en sábado, ¿cómo mi fidelidad va a afectarse? Bueno, yo no le estoy diciendo a nadie que usted no es fiel al Señor si usted no está presente en la congregación, pero es una señal de pacto. Así es que yo le doy la bienvenida por estar ahí presente y compartir, permitirnos a nosotros, darnos el honor, porque es un gran honor para nosotros que nos acompañe en esta hora, en este día. Así de que vamos hacia adelante, sin mucho preámbulo. Mi nombre es Gabriel Galán, soy pastor de la Iglesia Raíces de la Fe, la Quejilá Raíces de la Fe. Somos una congregación mesiánica y estamos orgullosos y muy llenos, orgullo no carnalmente, pero llenos de alegría y de gran privilegio poder servir al Eterno justamente con todos ustedes. Así que en esta tarde vamos a estar estudiando Bamidbar. Diga conmigo Bamidbar. Y eso es, en traducción directa no significa números, significa en el desierto y se traduce normalmente en la mayor parte de las traducciones bíblicas en cualquier idioma, la mayor parte, en un 90%, 95% como números. Pero Bamidbar nos empieza a trabajar en el área de números, de censos, de hacer conteo, algo que normalmente Dios no hace, no manda a hacer todo el tiempo. Y por eso es que quizás toma tanta relevancia que debieron haber considerado en la antigüedad estas razones y por eso lo tradujeron de esa manera. Torah, de la Torah estaremos viendo, como les dije anteriormente, números 1:1, capítulo 1, del verso 1 al 4:20. En los profetas veremos a Oseas en el capítulo 2, verso 1 al 22. Y Pacto Renovado, Nuevo Testamento, estaremos viendo en Mateo 4, 1, 17. Esa es la estructura normal, pero vamos a estar viendo otras diferentes escrituras. Esta es la parashá número 34. Números, Bamidbar, parashá número 34 en el procedimiento o el ciclo anual de estudio. Ya estamos acercándonos al fin, espero que no pase el tiempo tan rápido. Hay que tomar un poquito de, como dicen, poner un poco de freno. Este año se está yendo tan rápido que es increíble, pero agradecemos al Señor que nos permite estudiar y aprender juntos y continuar nuestro crecimiento espiritual, que es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué? Entonces, ya había mencionado que somos una congregación netamente judeocristiana o mesiánica y estamos aquí localizados en el 1000 norte de la Beltline Road en Irving, Texas. Los invitamos, hermanos, que vengan, nos visiten y Dios mediante, pues haga de este lugar su casa espiritual. Estos son los recursos que estamos utilizando en esta tarde. Son recursos que continuamos y los vamos a mantener acá hasta que digamos, de una manera exhaustiva, hayamos terminado, hayamos extraído, exprimido todo lo que tenemos que hacer, exprimir en ellos para crecimiento nuestro. Así es de que continuamos adelante y con el resumen de esta porción. Diga conmigo resumen. Resumen. Chiquitito, pastor. Cortito. Moshe cuenta a todos los varones mayores de 20 años y los registra según su ascendencia paterna, según la casa paterna. El total, sin incluir
a Shevet Levi, la tribu de Levi, Shevet Levi, fue de 603.550 hombres en disposición para ser parte del ejército. 603.550 varones. El número total de israelitas rondaba ahí por los 2.5 a 3 millones, según los expertos. Más o menos era la cantidad de personas en total de esa congregación que salió de Egipto. A cada tribu se le asigna su posición dentro del campamento y en el orden del viaje. Es decir, así como salieron, que a veces pasa desapercibido, salieron por sus ejércitos, dice la Escritura, salieron organizados. Por sus ejércitos se refiere organizadamente por tribus. De esa misma manera caminaron en el desierto. A cada tribu se le asigna su posición dentro del campamento y en el orden del viaje. Cómo ellos van a caminar cuando vayan caminando cómo van a desplazarse cuando vayan caminando por el desierto y cómo se van a organizar alrededor del Mishkan. En preparación para la separación de las tribus de Leví, la Torá establece que la genealogía de la genealogía de Aarón, los que van a servir en el santuario y que van a tomar batuta sobre todo lo que corresponde a la Torá, al servicio a Dios, es de la genealogía de Aarón, es decir, el sacerdocio. Aunque los Coanim, que son levitas, también eran de la tribu de Leví, se contaban por sí mismos o separados. Moshe cuenta a los Leviim, diga conmigo Leviim. Leviim significa levitas. Moshe cuenta a los levitas según sus 3 familias básicas. Gershón, la familia de Gershón, la familia de Kehat y la familia de Mirari. Se declaran sus responsabilidades individuales en el transporte del Mishkan y el total de todas esas familias fueron 22,000 personas. Siendo que los Leviim iban a ser en intercambio directo por los primogénitos, Moshe cuenta a todos los primogénitos en el resto de la nación y su total fue de 22,773. En ese momento, los primogénitos que habían en toda la tribu de levitas, se hizo, ¿verdad?, el censo, pero dice, Moshe cuenta a todos los primogénitos. Voy a volver a leer esto para que nos haga entendimiento. Siendo que los levitas iban a ser intercambiados directamente por los primogénitos de toda la congregación de Israel. Moshe cuenta a todos los primogénitos en el resto de la nación. Su total fue de 22,773. Es decir, habían 22,773 varones primogénitos en ese momento en toda la congregación. Quiere decir que habían 273 más primogénitos de la nación que el número de varones en la tribu de Leví. ¿Estamos entendiendo? O lo vuelvo a explicar. Si no me lo entienden, lo vuelvo a explicar. Lo voy a hacer nuevamente para satisfacción de que todos estamos en la misma página. Cuando salieron de Egipto, Dios iba a escoger los primogénitos de toda la nación. Pero ¿qué pasó? Como decimos en casto español, la regaron. Se hicieron el becerro de oro y empezaron a idolatrar. Entonces, eso les costó a toda la nación que Dios no escogiera a todos los primogénitos de cada familia, el primero nacido. El plan de Dios era que iban a servir en el santuario. Pero como hicieron eso, los descartó. Y ahora, porque cuando dijo Moshe, habiendo visto este desbarajuste, este caos que se cometió con el becerro de oro, dijo Moisés, estando ya de regreso cuando bajó del monte, aquellos que están de parte de Dios, pasen para acá. Y los primeros que saltaron fueron los levitas. O
sea, sus familiares. Entonces, como esa tribu fue la primera que respondió al llamado, ¿quiénes están por Dios para este lado? Entonces ellos se ganaron esa posición. Lo estoy simplificando, pero es prácticamente lo que la Escritura nos deja saber. Entonces, ese excedente de 273 primogénitos adicionales reciben instrucciones de redimirse de Aarón el Cohen, pagando 5 ciclos de plata. Esas personas de la congregación que son primogénitos, todos los que fueron en excedente en un total de 273, todos y cada uno de ellos pagaron 5 ciclos de plata para redimir sus cabezas ante el sacerdote. Ok, yo voy a ir explicando un poquito de esto más a fondo. La parashá concluye con instrucciones detalladas para la familia de Kehat. Su principal responsabilidad era transportar las vasijas del Mishkan. Solo a Aarón y sus hijos se les permitió cubrir los barcos en preparación para el transporte. Es decir, esta gente, la familia de Kehat, tenía el gran privilegio de llevar todos los enseres santos. Todo, pero ellos no podían verlo. Primeramente, Aarón y el resto de los sacerdotes los tapaban con unos mantos. Según no mal recuerdo, la Escritura dice que eran como azules. Los cubrían antes de que los demás los pudieran levantar y llevarlo. Una vez cubierto, la familia de Kehat hacía el transporte real. Perfecto. Ahora vamos a la escritura direccional. Diga conmigo, vamos hacia un lado. Pero con mucha más ganas. Vamos hacia un lado. Tenemos un rumbo. Primera de Pedro 2, 4, 6 dice lo siguiente. Acercándoos a Él. Acérquense a Él. O acercándose a Él. La piedra viva. Desechada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa para Él. Escogida por Dios y es muy preciosa para Dios. Vosotros mismos como piedras vivas, porque si nosotros recibimos a Yeshua y hemos sido revividos espiritualmente, hemos sido llevados a una resurrección espiritual, porque caminábamos muertos en pecados, pero al recibir a Yeshua recibimos perdón y ahora caminamos en vida, pero espiritualmente hablando, hemos revivido. ¿Ok? Vosotros mismos como piedras vivas, sed edificados. ¿Qué significa ser edificados? Esto nuevamente se compara con protocolos del templo. Está utilizando un vocabulario de templo. Porque nosotros entendemos, o de edificación, porque ¿verdad? El templo necesita ser edificado. Pues si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, necesitamos ser edificados. O mejor dicho, ensamblados. Usted, para poder edificar una pared, necesita muchos ladrillos. Pero para que esos ladrillos se paren y se formen en pared, tienen que ser ensamblados en acorde como se ensambla una pared. Uno por uno, uno sobre de otro. Y entonces, para hacer, vuelvo y repito, vosotros mismos como piedras vivas, sed edificados, que quiere decir ensamblados en una casa espiritual. Usted, yo, nosotros individualmente, podemos vernos como un pedacito de casa espiritual. Cuando estamos juntos en este momento, somos el edificio completo. Somos la parte del cuerpo. Somos el templo vivo del Espíritu Santo, pero individuales somos individuales. Cuando nos unimos para adorar al Eterno, somos parte de ese templo. Porque ahora estamos unificados con toda la gente alrededor del mundo, alabándole en el mismo día, con las mismas escrituras. Entonces, para ser Kohanim, aquí sacerdotes, pero yo prefiero utilizar la palabra para ser sacerdocio. ¿Sacerdocio levita? Obviamente no. Aquí el apóstol está utilizando un lenguaje de santidad. Está inculcando a sus lectores, a quien envió esta carta, que entiendan que hay un procedimiento de limpieza ritual, limpieza moral,
que conlleva hacer cosas, depurar cosas, y que tenemos que ensamblarnos, edificarnos con esos elementos para poder ser gente de sacerdocio, actuar en una manera sacerdotal. No necesariamente que somos sacerdotes levitas, obviamente ya entendemos eso, pero ahora necesitamos entender que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de ser necesita llevar o conllevar actitudes de sacerdocio, porque eso es lo que desea Dios de su pueblo. Entonces, que sea un sacerdocio apartado. Por eso lo puse en paréntesis. ¿Cómo es esto de apartado? Separados, consagrados, santificados. ¿Para quién? Para Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Él. Nuestras acciones, nuestra conducta, las palabras que decimos, los pensamientos que retenemos o meditamos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, todas esas son cosas que son sacrificios espirituales. Porque son ofrecidos a Él. Que sean aceptables, es decir, tienen que ser aceptables para Dios. Por medio de Yeshua, el Mesías. Por eso dice la Tenaj, o el Tenaj, que es la Escritura. Acuérdense que Pedro se está refiriendo a las Escrituras judías. Cuando él está escribiendo no existe Nuevo Testamento, no existe nada de eso. Cuando habla de la Tenaj, está hablando del compendio de libros santos que ellos tienen y reconocen, o los libros canónicos que ellos tienen en ese momento, que ni siquiera han sido terminados de ser puestos juntos todavía, pero en los que leen en la sinagoga. Entonces, por eso dice las Escrituras, mirar, estoy poniendo en Sion una piedra angular escogida y preciosa, y el que pone su confianza en Él, ciertamente no será humillado. Ahora, habiendo explicado todo esto, les voy a volver a leer esta escritura sin parar para que ahora podamos entenderlo mejor. Primera de Pedro 2, 4, 6. Acercándonos a Él, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogido por Dios y preciosa para Él, vosotros mismos, como piedra viva, sed edificados o ensamblados en una casa espiritual para ser sacerdotes, apartados, separados, consagrados o santificados para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Él por medio de Yeshua HaMashiach. Por eso dice la Escritura, miren o mirar, estoy poniendo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. Y el que pone su confianza en Él, ciertamente no será humillado. Perdón, él está utilizando, como dijo, un lenguaje de construcción. La roca angular es la que afirma, esta es la pared, ¿verdad?, que viene de acá, y aquí es la pared que se une acá. Entonces, para crear una especie está la piedra de fundamento, que es la de abajo, la que sostiene las dos paredes juntas, y está la piedra angular, que es la de arriba. ¿Ves? Las dos son angulares, pero a una se le llama la de fundamento y la otra de angular, que detiene arriba. Entonces, cuando hay inclusive sismos, esas paredes no se mueven porque están sostenidas por dos piedras que las mantienen y las sostienen juntas. ¿Están entendiendo? Por eso es que se usan los dos términos en las Escrituras, la piedra angular y la piedra fundamento. Pongámonos de pies, hermanos. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendecida a Yahweh, bendito es Él. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y gracias. Bamidbar es la paracha 34, es decir, Números capítulo 1 en adelante. Vamos a leer estos 4 versos acá.
Adonai le habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del segundo mes, del segundo año después que ellos habían salido, perdón, de la tierra de Egipto. Este es el segundo año, en el segundo mes. Y también es el primer día de ese segundo mes. Recuerden, ya tienen un año de haber salido de Egipto. Construyeron el Mishkan, lo inauguraron. Ahorita acabamos de pasar la inauguración, que es el libro de Levíticos. Todo lo que hicieron, todo lo que aprendieron, todo lo que entrenó Moshe, todo lo que aprendió Aarón, todo lo que Aarón ahora tiene que continuar enseñándole a sus hijos. Entonces, ahora el Señor los empieza a organizar. Ya, en otras palabras, Dios organizó el corazón, que va a pasar a ser el epicentro, la central, el punto donde toda la cultura judía o la cultura hebrea o la cultura israelita, como usted le quiere llamar, en ese momento, históricamente lo correcto es israelita, van a estar alrededor, es el Mishkan, el santuario, y aquí está el Señor en medio de nosotros, y todo lo que nosotros hagamos va a depender de lo que Él diga, lo que Él nos ha enseñado. Entonces, verso 2, toma un censo de toda la asamblea del pueblo de Israel por clanes y familias. Registra los nombres de todos los hombres de 20 años o más que están sujetos al servicio militar en Israel. Tú y Aarón los enumerarán compañía por compañía o tribu por tribu. Toma contigo de cada tribu a alguien que sea cabeza de clan. Entonces, fíjese bien la estructura. Dios está ordenando. Está diciendo, vamos a organizarlos, que aquí todo el mundo se mantenga. Acuérdense que ellos no vienen de un mundo estructurado, vienen de un mundo donde los revolvían y los trataban. O sea, el egipcio no iba a estar reconociendo toda esa diversidad de quién es de cada tribu, respetando los convenios entre tribus, etcétera, sus líneas ancestrales, etcétera. Eso no les interesaba a los egipcios. Entonces ahora ellos tienen que reestructurarse, empezar a respetar todas estas cosas, y Dios empieza a enseñarles cuidadosamente una estructura, digamos, una estructura, ¿cómo es la palabra? Dios mío, se me va a ver, peculiar. Ustedes son peculiares, cada familia, cada tribu, tienen una singularidad, es mejor palabra. Singularidad. No es lo mismo que individualismo. No es lo mismo ser individual que ser individualista. O ser una persona llena de individualismo. Ser individual es que te reconoces como una persona diferente, con gustos diferentes, con ciertos criterios, con cierta percepción de la vida, con cierta forma de ser. Pero ser un individualista es una persona que solamente piensa mí, yo primero, yo después, yo tercero, no me importan los demás. A mí lo que me importa es mi pellejo y nada más. No, me salió hasta en verso. Pero Dios no está interesado en eso. Dios les está dando, dice, ustedes son peculiares y quiero que se reconozcan entre ustedes. ¿Okay? Eso es importante, porque eso nos deja ver el corazón de parte del Eterno de darnos nuestro lugar, de escuchar nuestras singularidades, no nuestras demandas individualistas, pero nuestra singularidad. Él está muy pendiente porque Él nos hizo bien específicamente, con mucho amor, con mucha dedicación. No hay persona como usted. Se podría parecer. Es más, hay mucha gente que no tienen tal vez nada que ver sanguíneamente, pero están al otro lado del mundo. Uno puede ser blanco y el otro puede ser morenito, el otro puede ser de Latinoamérica, el otro puede ser pero tienen ciertas facciones que lo hacen parecerse a alguien. Se puede parecer, pero no son exactamente lo mismo. Ahora, inclusive hasta la gente que son, ¿cómo se dice? Gemelos.
¿verdad? Pueden estar en esa, que se parece, que sean idénticos, pero no son, se dicen idénticos, pero realmente hay diferencias. Y eso lo tenemos que entender. Entonces acá, este cuadro siempre lo presento todos los años porque nos agiliza el procedimiento de entender. Esta es la manera como ellos se organizaron, ¿verdad? De la tribu de Rubén, el hijo, ¿verdad? El líder fue Elitzur, y después el hijo de Shedeur. ¿Cuántos fueron en total? 46.500 y así sucesivamente. Miramos a Judá, ¿verdad? Nahshon, hijo de Aminadab, fueron 74.600. Efraín, ¿verdad? Que es hijo de Joseph. La tribu de Efraín, Elishama, el líder, hijo de Amiud, fueron 40.500 y así sucesivamente. Ustedes pueden ver y el total está a mano derecha, en la parte de abajo, 603.550. Eso simplifica un poquito explicarlo, lo tienen un visual. Entonces dice en Números capítulo 1, 47 en adelante al 54, pero los que fueron levitas, según las familias de sus padres, no fueron contados en este censo, solamente todas las otras tribus. La tribu de Leví no fue contada porque no fueron dedicados para el ejército. No habían de ellos que iban a ser personas que representarían militares. Porque Adonai le había dicho a Moshe, no incluyas al clan de Leví cuando hagas el censo del pueblo de Israel. En vez de eso, encomienda a los Levíim el tabernáculo de testimonio, su equipo y todo lo demás relacionado con él. Ellos llevarán el tabernáculo y todo su equipo, servirán en él y establecerán su campamento, podemos decir en inglés, living quarters, sus viviendas alrededor del tabernáculo. Obviamente, está diciendo, si esta gente son los que sirven en el Mishkan, tienen que estar en la inmediata proximidad. El anillo más cercano al tabernáculo debe ser de las personas que están involucradas con el servicio del tabernáculo. Entonces ahí miramos que Dios está dándole, pero ¿por qué los levitas no van a la guerra? ¿Por qué se les perdona que no vayan a la guerra? Bueno, porque Dios escogió para ese específico rol. ¿Quién va a servir el tabernáculo si se mueren todos los que tienen que servir en el tabernáculo y en la guerra? ¿Quién va a dedicar, verdad, los cantos, los sacrificios, la alabanza al Señor si ellos tienen que padecer? ¿Quién va a cargar aquellas cosas? Entonces, ellos tienen este rol específico y nuevamente nos habla de la singularidad, que Dios está pensando no en privilegios especiales, sino está diversificando los roles dentro de una comunidad para que cada persona ocupe el lugar que le corresponde. No por niveles, sino por necesidades de servicio, áreas de servicio. La mayor parte de las personas, como les digo, a veces yo sé que en las sociedades, nosotros tendemos a ver, las sociedades humanas, tendemos a ver, ¿verdad? Los militares de alto rango, los doctores, los abogados, la gente del gobierno, son las élites, son la gente que miran, ahora los artistas, ¿verdad? Que ganan millones, los deportistas que ganan millones, toda esa gente se codean en verdad unos con otros porque están en un nivel económico que les permite hacer eso, ¿verdad? Y ser exclusivos y se separan de los demás de las comunidades y nada más se relacionan en esos niveles. Yo sé que los seres humanos somos así. Pero recuerda, hermano, el doctor, por muy elevado y muy supercientífico que sea, cuando él está operando, está proveyendo un servicio. Cuando él lo atiende en su consultorio, está proveyendo un servicio. El abogado, cuando se sienta en su buffet a escuchar la necesidad que usted tiene, que lo defienda o que lo ayude a ganar un caso, está ofreciendo un servicio. El barrendero barre y está ofreciendo un servicio. El que recoge la basura está ofreciendo un servicio. Entonces, solo imagínese que una de esas personas falta dentro de la área donde usted está presente, tiene esa necesidad y usted se da cuenta qué tan importante esa persona es.
Entonces, simplemente que debemos no ver a los seres humanos dentro de estos niveles altos, bajos, medianos, sino eso lo hace el orgullo, eso es lo que hace, lo producen personas que quieren ser egoístas, autocentristas, y también personas que son discriminatorias. Pero una persona que entiende el rol nuestro dentro de lo que Dios quiere, entendemos que cada uno en su área está proveyendo un servicio y que es necesario. Dios no crea seres humanos. No importa, hermano, si usted dice que yo nací por un accidente, mi mamá no quería quedar embarazada y salió embarazada y mi papá no quería. No importa, usted fue diseñado por la mano de Dios específico para ser quien usted es. No minimice el potencial que Dios ha puesto dentro de usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Debe un amén más animado. Aleluya. Amén, aleluya. Porque es la verdad, hermano. Todos nosotros tenemos un potencial especial. Todos. Mire, a veces la gente dice que yo no canto bien, no pecho, cacho, ni dejo batear. No, hermano, usted puede hacer otras cosas que no sea la expectativa de otra persona. Lo que pasa es que a veces nos damos al rol de ver o tratar de ver quién está haciendo algo especial y yo quiero hacer como él lo hace. Pero ese no es tu llamado. Ese no es tu rol. O ese tal vez no es tu don, tu habilidad. Aptitud y actitud tal vez no son lo que Dios te ha llamado a hacer. Puede ser que te guste, puede ser que trates y lo quisiste hacer, pero lo más importante es que descubramos qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuál es tu don? Créame que usted lo tiene. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Yo estoy seguro que sí. Cuando el tabernáculo deba moverse hacia adelante, son los levitas quienes lo desmontarán y lo instalarán o ensamblarán en la nueva ubicación. Cualquier otro que se involucre debe ser condenado a muerte. ¡Wow! Eso era bien fuerte. Estamos viendo que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio, hermanos, servir a Dios. A veces pasamos por alto esta escritura y yo no quiero ser ni fatalista ni exclusivista, mucho menos. Pero me acuerdo de los años primeros de mi conversión, cuando yo escuchaba prédicas, ¿verdad?, que hablaban con la celosía que muchos pastores, ¿verdad?, trataban en el púlpito. Yo no se lo presto a nadie. Y este tipo de cosas, y que servir a Dios, y que a veces vienen personas. Y es cierto, a veces entran personas que no se sabe exactamente cuál es la agenda. Pero dentro de un punto de vista de comunidad, tenemos que estar abiertos. ¿Sabe qué? La gente que trae una agenda oscura se descubre por sí mismo. En una o en otro momento, rapidito se descubre. Y entonces, aquí es donde yo digo, servir a Dios es un privilegio, y es un llamado, obviamente. Y el llamado da frutos de llamado. La dedicación no solamente se demuestra cuando uno es llamado a servir al Eterno. Vamos a ver acá. Yo sé que ustedes son llamados a hacer otras cosas que yo no he hecho tal vez en la vida. Eso no significa que no sea importante. Pero yo sé que, por ejemplo, uno de ustedes tuvo una destreza que se profesionalizó en un área que tal vez yo no podría aprenderlo o se me haría dificultoso aprenderlo. Eso me deja saber a mí que la individualidad, la peculiaridad, la singularidad que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, estoy buscando una palabra que no necesariamente sea don, pero que sea destrezas, gracias. Esas destrezas son muy de ustedes. A veces se las va a dar otra persona.
Y es así como se crean equipos, personas que tengan las mismas capacidades, las mismas destrezas. Y no debemos de vernos diferentes porque la otra persona ocupa, tiene, posee estas destrezas, estas aptitudes, se dice en inglés, pero estas definiciones de carácter, de personalidad, de capacidades de hacer, no podemos verlos como diferentes. Al contrario, somos mancuernas uno de los otros. Y pienso que eso es una riqueza. Es una riqueza magnánima que Dios nos ha dado a personas que fluyen en diferentes, en diversidad de dones y habilidades. El resto de Israel dice, acampará la compañía por compañía. El resto de Israel acampará compañía por compañía, es decir, cada tribu separada, cada hombre con su propia bandera. Pero los levitas, acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no venga ira sobre la asamblea del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Eso a veces, cuando uno lee, dice, ¿pero qué significa esto? Fácil. Dice bien claramente, los levín estarán a cargo del tabernáculo del testimonio. Bueno, perdón, vamos hacia atrás. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio. ¿Para qué? Para que no venga ira sobre la asamblea del pueblo de Israel. Es decir, tenemos que entender esto en una expresión de doble filo. Dios quiere, es así como yo quiero que se establezca. Los levitas estén alrededor, inmediato, el inner circle, como dicen en inglés, el anillo interno, lo más cercano al tabernáculo, como ya lo mencioné anteriormente, porque aquí es donde van a servir ellos. Tienen que estar accesibles, tienen que estar cerca. Si necesitamos reemplazar unos cuantos hombres, ahí están cerca. ¿Estamos entendiendo? Porque no todos iban a estar adentro del tabernáculo. Era imposible albergar a toda esa gente adentro del tabernáculo. O del campamento del tabernáculo. Pero lo otro es que están ahí para servir de guardias. Que ninguna otra persona del pueblo entre o tenga acceso. Entonces ellos van a servir como una especie de escudo alrededor de protección o una guardia real que está alrededor protegiendo el lugar santo. Entonces ahora, los levín estarán a cargo del tabernáculo de testimonio. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Hicieron todo lo que Yahweh les había ordenado a Moshe. Vamos bien, porque hicieron exactamente lo que Dios les había ordenado. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que Dios nos ordena? Seamos sinceros. Yo digo amén. Eso no significa que no fallo. Eso no significa que a veces yo no tenga tropiezos. Eso no significa que a veces yo me sienta dudoso. Uy, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? No, soy un ser humano como todos y cada uno de nosotros, hermanos. A veces yo tengo que luchar contra la carne también. Y eso es relevante a nuestra naturaleza. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros es nuestra naturaleza, que siempre tira para el otro lado, no para el lado que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no soy el único, yo lo sé. Amén. Amén. Entonces a veces tenemos que luchar, a eso es a lo que me refiero. Tenemos que contender por la fe. Contender por la fe se empieza por dentro, por nuestros pensamientos, por la forma, a veces queremos decir algo. Porque fulanito se lo merece. No. Contiende con ese pensamiento, retente. Veníamos estudiando voy a leerlo de acá si me permiten, porque es bien interesante en referencia a eso. Porque le decía a mi hijo Héctor de que de Eruvim 54a es una referencia de que dan en uno de los escritos que estaba leyendo y dice, uno de los rabinos dijo esto: si uno se permite ser tratado como un desierto que todos los demás pisan, el estudio, comprensión de uno
Es decir, o de la gente será retenido por él, será estorbado por él. Pero de lo contrario, no lo hará. Y yo no, ni en inglés ni en español podía entender lo que estaba tratando de decir. Tuve que releerlo varias veces y meditarlo para poder entender lo que está diciendo. Yo creo de que el sabio no estaba tratando de confundir al lector, ni mucho menos. Pero a veces los sabios dicen cosas como el mismo Pedro se refiere al apóstol Pablo diciendo que mucha gente se ha confundido porque no entiende lo que está diciendo Pablo en sus escritos. Son bien elaborados, una cosa detrás de la otra. Pero en este caso, volviendo a hablar de que ellos obedecieron, ¿ok? Pero al mismo tiempo pasó y continúan teniendo estos declives, estas desobediencias, surgen rebeldías, surgen situaciones, surgen preguntas, surgen dudas, y el líder o los líderes están continuamente peleando contra este espíritu que se quiere anteponer, que se quiere rebelar, que se quiere venir en contra de la voluntad de Dios. La Torá fue dada para instrucción, para seguir, pero no seguir de una manera tiránica. La Torá, decíamos la vez pasada, es mucho más efectiva. Hace un par de lecciones atrás, cuando lo utilizamos para alumbrar. La ley sirve para alumbrar. La ley no solamente es para castigar o dar veredictos negativos. La ley sirve para iluminar. Entonces, antes de entrar a ese otro punto, quiero decirle esto. Dice esto: si uno se permite ser tratado como un desierto que todos pisan, el estudio o comprensión de la gente será retenido, será obstaculizado. Si yo permito que alguien venga y me ofenda enfrente de ustedes, yo no voy, o enfrente de mi familia, o enfrente donde hay público, no tienen que tener ninguna relación conmigo. Pero hay gente alrededor y yo no digo nada. Yo no tengo que reaccionar malcriadamente. Yo no tengo que reaccionar con palabras que no son dignas de una persona que conoce a nuestro Mashiach, que conoce a Dios. Yo no tengo que reaccionar de una manera altanera, de ninguna manera. Pero si yo me quedo callado, yo afecté automáticamente o obstaculicé el aprendizaje de todas las personas que fueron testigos de eso. Porque yo que sé de que una persona puede utilizar ese momento que alguien lo quiso hacer para vergüenza de uno, lo puedo tomar y transformarlo en algo positivo. Puedo decirle a la persona: mire, usted me está ofendiendo, no entiendo por qué, yo no le he hablado de esa manera, yo no lo he insultado, yo no le he faltado el respeto, yo le pido que por favor me respete como la persona que se está dirigiendo a usted, que la está dirigiendo con respeto. Usted necesita respetar a cada una de las personas que están en este establecimiento. Si yo no hago eso, estoy dejándole saber a todo este montón de gente que está bien que alguien me pisotee, porque no me estoy defendiendo adecuadamente. No a demandar derechos, a gritar, a decir de que esto, a hablar de mi partido político y de que esto y que lo otro, nada de esas cosas. Pero si yo no tomo y transformo la situación, toda la gente, o sea, si yo me quedo callado, estoy afectando el aprendizaje de los demás. Estoy afectando el aprendizaje de mis hijos si están ahí. Estoy afectando el aprendizaje de la congregación si ellos están ahí. Porque uno debe de valorarse. No de enorgullecerse al punto de ser soberbio, pero valorarse porque yo sirvo al Eterno. Y Dios me ha dado un lugar de respeto en la comunidad. Y yo respeto a los demás. Y yo no sería incapaz de maltratar a alguien. Pero si yo permito que eso hagan, dice que yo le obstaculizo o le bloqueo, le retengo el aprendizaje a la gente. Pero si yo hago lo contrario, beneficio a la gente. Es decir, si yo no me quedo callado y opto por educar, lo estoy haciendo para todos, inclusive para mí, porque me ayuda a creer a valorizarme. Ya hay un momento, un punto en la vida donde nosotros tenemos que entender que es ok
que usted se dé un valor, que usted se ponga un valor. Pero no que ponga sobreprecios a su valor. Cuando usted exige de más a las personas, porque yo me lo merezco, ahí ya diste el primer paso equivocado. Cuando tú tienes que valorizarte al punto de que tienes que sobrepasarle encima a otra persona para que te reconozca. De esa manera no. Si te han ofendido, sí. Tienes que decir, ¿sabes qué? No, yo creo que usted me está tratando mal. Pero es importante, hermano. Somos seres individuales al punto de que Dios nos ha creado, dice la Escritura, cuidadosamente y maravillosamente bien. Salmo 139. ¿Ok? Cuidadosamente y maravillosamente me formaste. Es decir, que meticulosamente se tomó el tiempo para hacerle su naricita, sus ojos, las cuencas de los mismos, sus orejitas, su pelo. Usted es una persona especial. Y ahora que está en Yeshua HaMashiach, en el convenio, es sécula, es pueblo especial para el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, apláudale porque aleluya, eso es una gran bendición. No toda nación en este mundo puede decir que pertenecemos al Eterno. Entonces dice, pero los levíes acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga, ¿verdad?, ira sobre el pueblo. Esto es lo que hizo el pueblo y obedeció. Bueno, estoy nada más recapitulando. Entonces, mire, esta es la manera rapidita. Yo quise darle un visual. Aquí, para este lado, estamos viendo el este, que realmente debería ser para acá, ¿verdad? Pero estamos en una posición cruzada. Pero este es el este. Estaba Judá, Isaacar, Zebulón. En el sur estaba Gad, Simeón, Rubén. En el oeste estaba Benjamín, Manasés, Efraín. Y en el norte estaba Dan, Asher y Neftali. Entonces, los levitas son estos azules que están acá. Y en la puerta principal está Moshe, Aarón y los sacerdotes que son los hijos de Aarón. Entonces, Merari está acá hacia el norte, Gershon está hacia el oeste y Kehat está hacia el sur. Y aquí tiene más o menos un visual bonito de estas litografías muy hermosas de cómo estaban todos alrededor. Aquí miren ustedes los levitas y están todas las demás tribus alrededor. Y esta otra forma, simplemente para darle una multiplicidad de ángulos. Y aquí también es la misma, pero aquí puse las banderas, ¿ok? Y aquí puse la bandera de la tribu de Levi. Esta es modernamente, porque obviamente nadie sabe exactamente qué es lo que ellos tenían como emblema. Se tienen récords, ¿verdad?, de los emblemas que existían, pero no era una foto exactamente como esta la que se tenía. ¿Me está entendiendo? Es a lo que me refiero. Y acá habla de la tribu de Manasés y la de Efraín, pero en otras, mire que algunas de estas litografías tienen a Joseph. Pero Joseph está representado con sus dos hijos, Manasés y Efraín, por eso lo puse acá interconectada. Amén. Gloria a Dios. God, aleluya. Entonces, ok. En Números capítulos 2, 32, 34. Estos son los contados de los hijos de Israel por clanes. El número total registrado en los campamentos, empresa por empresa o tribu por tribu, fueron de 603.550. Lo estoy repitiendo porque quiero que ese número sea natural. ¿Cuántos eran los soldados de todas las tribus de Israel en el desierto? 603.550, 603.550, 603.550. ¿Usted se lo aprende? Pero como ya ordenó a Moshe, los Levín no fueron contados con el resto de Israel. El pueblo de Israel hizo todo lo que Adonai le había ordenado a Moshe. Acamparon bajo sus banderas y partieron cada uno según su familia y clan. Entonces, aquí le puse yo, ¿verdad? Esta es la tabla del censo. Entonces, las tablas del total del conteo del censo nacional, todas las tribus, sin incluir los levitas, fueron 603.550.
Hermanos, entendamos esto. A la gente no le gusta el orden. Y hemos aprendido que tiene que haber orden. Cuando nos desordenamos un poco, hay personas que resienten, hay otras personas que son más tolerantes. Pero todos tenemos que tener el orden. El orden y la organización complementan la intención de la obediencia. Si usted está desordenado, está fuera de tiempo, fuera de orden, fuera de aquí, fuera de allá, se hace difícil obedecer. ¿Ok? El orden y la organización complementan la intención de la obediencia, complementan la intención. La intención es obedecer, pero si no tenemos los demás organizados, no podemos porque nos impide. ¿Estamos entendiendo? Aquí estoy teniendo un problema con la... ¿Será de que... Me disculpan, hermanos, que el cable se nos despegó? O no sé qué hice yo. Oh, ok, gracias. Un aplauso para Héctor, aleluya. Técnico bien pagado, hermanos. Con mucho amor, porque yo amo a mi hijo. No, él hacen los muchachos un trabajo excelente. Tanto Dani como Héctor y Chris también, ¿verdad, Chris? Sí. Okay. Y esta es otra organización, hermanos, de otra perspectiva. O sea, es la misma organización, el mismo orden, pero diferentes rendiciones artísticas. ¿Okay? Y una de las cosas por cual puse acá es que esta es una tal vez versión donde ponen de que este campamento le ponen el campamento del águila. Este es el campamento del león porque Judá, aquí está el campamento del hombre y el campamento del búfalo, o el ox. Y eso representando, como quien dice, las 4 cabezas que había en los seres que venían guardando o cuidando la Merkabah del Eterno en el libro de Ezequiel. Entonces, luego el pueblo ordenado por tribus, diga conmigo ordenado, por tribus erigían sus propias tiendas a su alrededor. Los quejatitas cargaban sobre sus hombros utensilios del santuario. Estaban al sur, los gershonitas a cargo de los tapices y cortinas, estaban al este. Los meraritas y transportaban los paneles y paredes y pilares del Mishkan al norte. Moshe y Aarón y sus hijos estaban situados al frente en la entrada del santuario al este. Más allá del círculo de los levitas, los 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus cada una. Esta formación también era mantenida mientras viajaban. Imagínense qué organización caminando en el desierto. Entonces, lo que yo quiero que usted diga, wow, pónganse a pensar. Mantener esta organización desfilando, caminando por el desierto. Entonces, nos deja saber de algo. ¿Era Dios demasiado exigente? Pongámonos a pensar, ¿está Dios exigiéndole al pueblo que se tiene que mantener ahí? Imagínense la dificultad del territorio. Cuando era pedregoso, podría ser arenoso. Ahora, póngale la carga, los animales, las carretas, la carga del Mishkan. Todas estas cosas eran algo muy que hay que considerarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el interés que sepan de que aún en medio de un camino dificultoso, en medio de un territorio que exige más de nosotros, Él quiere que mantengamos un orden, quiere que mantengamos una estructura, que aún a través de las dificultades Él quiere que mantengamos la cordura y más que todo que entendamos que Él nos asignó, que Él nos apuntó con un dedo asignándonos un trabajo específico. Lo mismo es con la vida. Hoy día tienes un trabajo específico, sea madre, padre, profesionista, trabajador, obrero, lo que sea. Dios te tiene en ese lugar porque tú marcas una diferencia. Y la diferencia no es marcada por tus labores, por tu capacidad, no solamente por tus labores, y no solamente por tus capacidades de ser el mejor trabajador. Es porque Dios te puso a ti allí para iluminar a los que están alrededor, que carecen
de lo que Él te ha dado. Amén. Y eso es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. Mire, de nada vale que seamos buenos trabajadores. Yo conozco un montón de gente con la que yo trabajaba, que eran del mundo, que eran mejores trabajadores que yo. No necesariamente yo sentí envidia, pero ellos no tenían el conocimiento de Dios. No eran misericordiosos, no eran personas que eran generosas, no eran personas, era yo. Entonces, de nada vale porque no están alumbrando. Es más, están tapando el sol. Hay gente que pueden ser muy efectivas, muy tremendas, muy profesionales, pero tapan el sol. Porque es nada más yo. Se ponen enfrente del sol para que me miren a mí. No, Dios ha puesto una peculiaridad en ti para que tú alumbres, para que tú seas luz a las naciones, para que seas luz a aquellas personas que no tienen al Dios que tú tienes. Amén. Aleluya, un aplauso para el Eterno. Entonces dice, esta formación también era mantenida mientras viajaban. Cada tribu tenía su propio nací, su propio presidente o príncipe o líder. Y su propio degel. Diga conmigo, degel. Bandera. Con el color de la tribu y su emblema. Mire, muchas personas quieren llegar a los lugares y poner, este es mi degel. Ya lo traje, ya lo puse. Conquistado. Este es mi territorio. Mucha gente llega así a los lugares. O no quieren líderes tampoco, no quieren un así, no quieren un líder, no quieren un dirigente, no quieren un jefe, no, yo lo puedo hacer solo, yo lo puedo aquí. Y eso es problemático. Aquí Dios está también hablándole al pueblo de... Imagínense en medio de 3 millones, 2 millones y medio de gente, que Dios le dice, escoge a los líderes. Usted sabe... Me imagino que se sometieron a voto. Y con el voto la gente es satisfecha. Porque si le preguntan, ¿quién de ustedes piensan que debe de ser el líder de la tribu, digamos, de Issacar? Yo. 20,000 yo. Todos quieren ser líderes, no. Pero entre el pueblo mismo se conoce a la gente. Entonces, eso es lo importante, que el pueblo mismo ve, observa, y con sus propias inclinaciones, con sus propias deducciones, con su propia capacidad de discernir, ellos dicen, el hijo de fulanita o el hijo de fulanito creo que sería un buen líder. Entonces el mismo pueblo empieza a sondear y a proponer, yo propongo a fulanito para tal posición. Y así se va sintetizando el asunto hasta que llegan unos cuantos y después se hace una votación y se elige al líder. Pero necesitamos líderes y necesitamos una bandera. Y la bandera no puede ser individualista. La bandera no puede simplemente representar el yo. Muchas personas piensan que en los ministerios, los líderes ministeriales son individualistas porque piensan que por estar al frente son yoístas. Es al contrario, lo que pasa es que a veces se hace difícil encontrar personas que estén dispuestas a clonar tu dedicación. Y estoy siendo humilde en decir esto. No hay muchas personas que estén dispuestas a clonar la dedicación con la cual tú te has dedicado. Es decir, cuando digo clonar, copiar. Porque acuérdense que cuando estaba buscando Moshe a un líder que lo iba a reemplazar, le dijo, yo he puesto de tu espíritu en Yahushua. Es decir, piensa como tú, desea las cosas como tú, mira el mundo como tú, respeta a Dios como tú, he puesto de tu espíritu en él. Entonces, eso es lo que busca uno. No la crítica, no la queja, dedicación. Porque la individualidad nuestra no puede ser individualista. La individualidad nuestra debe estar conectada a tu comunidad. Aleluya. Tu individualidad, porque eres especial, específico, tú marcas una diferencia, tú eres diferente, tú eres la persona necesaria, puedes impactar diferentemente tu comunidad. Entonces tu individualidad debe estar conectada a tu comunidad, no a tu individualismo. Tu individualidad es importante para tu comunidad, pero no tu individualismo.
Individualismo es que tú quieres caminar solo y rodeado nada más de tu propia sombra. Entonces ahora, el siguiente cuadro sinóptico nos enseña cómo estaban formados. No voy a entrar en muchos detalles porque estamos reexplicando. ¿Ok? Al este estaba Yehuda, al sur Rubén, al este Efraín, al norte Dan. Esas eran las cabezas o los líderes de estos grupos. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Aleluya. Vamos rápido. Los levitas en Números 3, 11, 48. Yahweh dijo a Moshe, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de cada primogénito varón que es primero de la matriz entre los hijos de Israel. Los leviim deben ser míos. ¿Saben lo que cuando Dios dice, estas personas son mías? Estamos entendiendo el contexto profundo. No es que sea egoísta Dios. Les está entregando el regalo más privilegiado sobre la faz de la tierra. Ministrar ante la presencia del Eterno. Obviamente, eso demanda una entrega. Demanda una disciplina. Demanda de que vas a renunciar a ciertos derechos que la mayor parte de los seres humanos dicen yo tengo, para minimizarse eso, retenerse en eso y poder servir efectivamente con santidad al Eterno. Entonces, todos los primogénitos varones me pertenecen porque el día que maté a todos los primogénitos varones en la tierra de Egipto, separé para mí todos los primogénitos varones de Israel, de toda la nación. Tantos humanos como animales son míos. Yo soy Adonai. Adonai le dijo a Moshe en el desierto de Sinaí, haz un censo de la tribu de Leví por clases y familias. Cuenten todos los machos de un mes en adelante. Moshe los contó de manera que Yahweh había dicho, como se le había ordenado. Los nombres de los hijos de Leví fueron Gershón, Kehat y Merari. Vamos a saltar a los siguientes versículos. Versículo 22. De ellos contaron 7,500 varones. Gershón acompañaría detrás del tabernáculo hacia el oeste. Ahora, 25. En cuanto a la tienda de reunión, los descendientes de Gershón debían estar a cargo de lo siguiente: el tabernáculo mismo, sus cubiertas internas y externas, las pantallas para la entrada de la tienda, es decir, las cortinas de reunión, las cortinas que rodeaban el atrio, las pantallas para la entrada del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, todos los accesorios y cuerdas para estos artículos y su mantenimiento. Kehat engendró los clanes de Amram. Dice en el 28, de ellos fueron contados 8,600 varones. 29, los clanes Kehat debían acampar junto al tabernáculo en el área sur. 31, ellos eran responsables del arca, la mesa, la menorá, los altares, los utensilios que usan los kohanim cuando sirven en el lugar santo, las cortinas y todo lo relacionado con el mantenimiento de estas cosas. Habla también de quién los va a liderar. Va a ser el hijo de Aarón, Eleazar. Merari. Estos eran del clan de Merari. De ellos se contaron 6,200 varones. En 35, debían acampar junto al tabernáculo hacia el norte. Merari se le asignó la responsabilidad de los parcos del tabernáculo junto con sus travesaños, portes, zócalos y accesorios, junto con sus mantenimientos. También los postes del patio circundantes con sus bases, estacas y cuerdas. Ok, ¿por qué estamos mencionando esto? Por la individualidad y la especificidad de cada trabajo en los cuales se desenvolvían sirviendo a Dios. Unos iban a cargar inclusive sin llevar bueyes o carretas para cargar. ¿Qué significa eso? ¿Que se van a quejar? ¿Por qué no nos diste bueyes a nosotros también? Bueno, los bueyes vinieron como acción de regalo de parte del pueblo. Eso fue lo que dio el pueblo, eso es lo que está a la mano. Eso fue la ofrenda que dieron. Pero Dios quería que específicamente se cargara
porque era privilegio que los sacerdotes cargaran la santidad de estos obsequios, o perdón, no obsequios, de estos enseres santos. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a decir lo que yo interpreto de eso, mi interpretación personal. La santidad del Eterno la cargamos en el sentido de la búsqueda nuestra propia individual búsqueda, tratando de hacer su voluntad, y cuesta. Hay un precio que primero te pide que te desasocies de las cosas mundanas. Y es bastante difícil en un mundo tan contaminado por televisión, por productos, por todo lo que hasta los anuncios son vulgares ahora. Hasta los anuncios son vulgares en la televisión. Te enseñan cosas de doble sentido. A veces ni siquiera te dejan el pensamiento por el doble sentido, sino que te lo enseñan. Entonces, es un precio que se paga. Hay que cargar esa carga. Y a veces la gente dice, es duro servir a Dios, es cierto, pero eso no significa que es algo para la queja. Porque sabes que el mismo Yeshua nos dice que traigamos nuestras cargas a Él. En el momento que nos sintamos cargados, cansados, contrariados contra la pared completamente, no como decía esta mañana mi esposa, no es que quiera salir corriendo, pero a veces uno está, ¿me entiendes? Entonces uno trae la carga al Señor, a sus pies. Dame shalom, dame discernimiento, déjame ver la puerta de salida. Porque hasta eso nos promete en la palabra, que justamente con esa prueba nos va a mostrar la salida. Y que Él no nos va a cargar más de lo que podemos cargar, más de lo que nosotros podemos resistir en referencia a tentación. Entonces, la individualidad está ahí. La individualidad, la peculiaridad, Dios te la ha dado para que con discernimiento rescates. Simplificas tu vida buscando exactamente el centro de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Okay? Los que iban a acampar frente al tabernáculo al este, frente a la tienda de reunión, hacia el amanecer, era Moshe, Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Voy hacia abajo, el verso 39. El número total de los levitas con Moshe y Aarón contaron por sus clanes todos los varones de un mes para arriba, fueron 22,000. Ok. Yo quiero decirle esto, hermanos, vamos cerrando ya la enseñanza, porque yo sé que he hablado de números, por eso es que se llama el libro Números. ¿Okay? Pero la parte más importante que Dios quiere destacar en cada uno de nosotros como miembros de un pueblo es esa propensidad individual a entregarte su Torah. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere ver dónde está tu cabana. En este grupo de personas que estamos acá, que nos ensamblamos cada sábado para honrar su nombre, para alabarle, para tener un tiempo de coinonía con Él. Que nosotros veamos dónde estamos parados y al mismo tiempo Él quiere extraer de nosotros nuestra completa intención. ¿Dónde estamos? Nuestra propensidad a darnos a las cosas de Dios. Que refinemos, que filtremos nuestra entrega hacia Él. Porque es importante que tu ofrenda sea aceptable, como decía los versículos que leímos. Pero si ni siquiera la disposición, ni siquiera tu pensamiento, ni siquiera tu concentración está dispuesta, pues, ¿cómo estará el resto del edificio? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que el pueblo, a veces en los mensajes hablamos que el pueblo hizo esto y decimos, es que este pueblo era la cabeza dura, porque nada diferente al pueblo de hoy. Nada diferente al pueblo cristiano. Nada diferente al pueblo judío de hoy, que tiene mucho más conocimiento que el que tenían hace 2,000, 3,000 años atrás. ¿Estamos entendiendo?
Estamos hablando de la humanidad, por eso que hay muchas veces que Dios en sus escrituras dice al Hijo del Hombre. Y entonces entendemos a veces, perdónenme con esto, no es que estoy tratando de ir a un punto de criticar, sino de que a veces tomamos esto, que proféticamente todos los profetas cuando usan ese término se están refiriendo automáticamente a Jesucristo. También tiene un doble uso. Puede ser proféticamente refiriéndose a la presencia de Yeshua, a la manifestación del Mesías, pero también se está hablando directamente de la humanidad nuestra. Porque acuérdense que Adán significa humanidad. Literalmente es lo que significa. Entonces, está hablando acerca de nosotros, de cómo actuamos, de cómo nos comportamos. Entonces, Dios lo que quiere es que nos veamos exactamente en un espejo espiritual, que es la Torah, que es la que nos dice en dónde estamos, en qué nivel estamos, qué tan chueco estamos, o qué tan refinados en la Torah estamos. Entonces, la Torah, la instrucción, la palabra de la ley de Dios, fue introducida. Estamos en la diapositiva. Fue introducida como la santa, pura y completa constitución divina, presentada y compartida al pueblo israelita. ¿Para qué? Para desarrollar una civilización diferente, santa, justa y recta, una nación santa. Tenemos que aplicar toda esta fórmula para que pueda salir una nación santa. Lo primero es que sea diferente. Y a través de los estudios que hemos compartido, a través de todos los años, una cosa que hemos aprendido es que Dios quería marcar una diferencia. No quería que se le adorara como los pueblos paganos adoraban a sus dioses. Habían ciertas cosas parecidas, pero Él marcaba una diferencia de mucha más santidad, de mucha más justicia y de mucha más rectitud, de mucha más benevolencia, con acciones, portentos, milagros, prodigios que eran tangibles, visibles al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Por lo que dice la Escritura, Pedro, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por quién fue adquirido este pueblo? Por Dios. ¿Quién sacó el pueblo de Israel de Egipto? Dios. Y se lo vivo recordando, ¿no? A través de las Escrituras. Yo soy Yahweh tu Dios, el que te sacó con portentos y con mano extendida de la tierra de Egipto. Pues, ¿y quién nos compró a nosotros? A través de Yeshua HaMashiach nos redimió. ¿Ok? Pagó el precio. Pues, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, para que nos quedemos callados, para que no lo compartamos, para que mi Diosito sea solamente mío. No. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando dice de las tinieblas a la luz, no es poéticamente. Lo que está diciendo, estabas en muerte. Estabas en el ámbito de la muerte y te trajo a la vida. Esa es la luz admirable, que ahora dejaste de caminar en muerte mientras estás vivo, pero estás ahora caminando vivo en una forma vívida, eficaz, ¿ok? De acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Pero habiendo el pueblo experimentado la esclavitud por tanto tiempo, más o menos aproximadamente 220 años, no entendieron a plenitud el concepto claro de su jubileo. Ponga atención a esto, hermano. Salieron de ser esclavos. Perdieron el entendimiento de lo que era realmente la libertad. Sabían que no tener la gente que lo esclavizaba, salir libre, era una especie de libertad. O sea, no tener quien te esclavice es libertad. Generalmente eso es un concepto, pero todavía caminaban por el desierto esclavizados, queriendo regresar a Egipto cada vez que se les presentaba un problema, queriendo regresar a la sopa de cebolla, queriendo regresar a los desperdicios que le daban de comida, queriendo regresar a los azotes, porque decían, prefiero regresarme para allá que morir acá. Entonces el concepto de libertad no estaba ahí todavía. Dios se los tenía que forjar a punta de martillazos espirituales con la Torah. Entonces no entendieron la plenitud del concepto y el concepto claro de su jubileo, de su libertad, de su release en inglés, que lo soltaron. Ni tampoco el concepto claro y vivificante del servicio a Dios. Todo era nuevo. No es que estoy diciendo
¡Ay, qué malagradecidos! ¡Qué incapaces! No, nos pasa todavía hoy en día. Estando en Yeshua a veces nos pasa hoy en día. Porque desacatamos seguir ciertas cosas. Entonces, Gálatas dice lo siguiente. Creo que es Gálatas 4, Padre Santo, ahorita les busco la referencia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿En dónde se le entregó la Torah a Abraham de salir de la tierra de Ur, de salir de su parentela, de dejar todo su regionalismo? Estaba en Ur todavía. Vete al desierto, camínalo y te voy a llevar a una tierra. Se le entregó la promesa en las naciones. ¿Estamos entendiendo? Que no fue entregada la ley a él estando en tierra de Canaán, sino que se le fue entregada antes de llegar ahí. Entonces, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. En otras palabras, muchas personas, inclusive raíces hebreas, están de que, ¿verdad? que la Torah. Lo mismo nosotros, pero tenemos que poner las cosas en balance y en contexto. Nosotros tenemos la Torah y hay que obedecer la ley de Dios, pero al mismo tiempo tenemos la gracia en Yeshua y tenemos que balancear estas cosas y entender, ¿verdad? En este caso de que muchas personas nos están parando de tratar de entrar a estudiar Torah porque dice que nosotros somos gentiles. Pero hay otras personas por el otro campo o el otro campamento que dicen que somos rociados con la sangre de Yeshua y que nosotros no tenemos que guardar ningún mandamiento. Entonces los dos están en extremismos completos cuando lo que debemos de buscar es hacia el centro, el balance. Amós dice en 5:21-27, yo aborrezco sus fiestas solemnes. No las soporto ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presentan como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos. Es decir, ¿por qué Dios está diciendo eso? Entonces, lo que estoy tratando de demostrar es que podemos seguir ley, pero si el corazón no está invertido, no estamos haciendo nada porque no estamos complaciendo el corazón de Dios. No lo estamos agradando a Dios. Porque a veces estamos siendo hasta injustos, exclusivos, marginando a hermanos simplemente porque no hacen exactamente como lo estamos haciendo nosotros. Entonces acá nos está diciendo que hay un momento que hasta Dios le astilla la mala utilización de la Escritura, de la Torah. Mira lo que dice Isaías 1:11-18. ¿Para qué me sirve? Dice Hashem, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis actos, es decir, no vienen adecuadamente, no siguen los procedimientos, no siguen los protocolos, lo están haciendo porque tengo que cumplir. Así no es. Por eso le digo, la Torah se observa con luz. Y esa luz a la que me refiero es la misericordia, la gracia. La gracia que es por Yeshua. Cuando decimos la Torah es luz, la gracia, estamos diciendo, cuando decimos la Torah es luz al mundo, es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Yeshua HaMashiach. Pues entonces tenemos que automáticamente entender que la Torah es la gracia también. Es ley y es gracia al mismo tiempo. Yo no sé cuál es la gran dificultad que la gente tiene con observar estas dos cosas al mismo tiempo. Una no les quita la efectividad ni la veracidad a la otra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fluctuaron de insubordinación a la desobediencia y de la rebeldía a la muerte. Ninguno de ellos, de esa generación, llegaron a la tierra prometida excepto Joshua y Caleb, ni siquiera Moshe. ¿Estamos viendo? Todos ellos obedecieron. Leyeron conmigo que obedecieron y hicieron todo lo que les dijo Dios. Pero en su caminar,
ellos ya habían tropezado la primera vez con la pena capital. Deberían haberse muerto de acuerdo a lo que Dios, ¿verdad?, establecía en la ley. Porque ellos erigieron un becerro de oro y lo adoraron. Es decir, suplantaron al Dios que los acaba de salvar con un muñeco de oro. Entonces, fluctuaron de insubordinación a desobediencia, de desobediencia a rebeldía, de rebeldía a la muerte. Hebreos 3, 7, 19 dice lo siguiente. Igualmente se dice en el Salmo 95, 10, 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en la rebelión. En aquel día de la prueba en el desierto, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis cambios. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán a mí mi reposo. Y aquí yo quiero poner esto en perspectiva. Dios nos cuenta, Dios te manda a contar, Dios te manda a censar, Dios te dice, yo te quiero contar tu cabeza adentro, entra, ven, yo quiero que seas parte del cuerpo, yo quiero que sirvas aquí, yo quiero que ayudes a la comunidad, yo te he dado esta destreza, yo te he dado este don, yo te he dado, hazlo, úsalo, bueno. Pero la persona desobedece y se ve en contra. Y viste los portentos, y viste las señales, y viste las bendiciones, pero se fueron en contra. Así es que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. La gente se enfoca en el reposo de la tranquilidad de esa generación que no entró a la tierra, porque la tierra es el reposo prometido, es la tierra prometida, es la tierra de la provisión, es la tierra de la bendición, es la tierra de la libertad. Ya nadie lo va a ver, ¿entiende? Era una tierra de ellos, donde ellos iban a efectuar sus leyes, donde ellos iban a hacerse esa nueva civilización del Eterno. Pero no es ahí nada más que se detiene. Ahora, hoy en día, el reposo nuestro es el milenio, es el reino de Yeshua HaMashiach una vez implantado. Es eso lo que la gente llama cielo. La bendición de morir y ser resucitados para bendición y no para condenación. ¿Estamos entendiendo? Ese es el reposo. Aleluya. ¿Cómo estamos con el tiempo? Amar y ser leal a Hashem, nuestro Padre, es como lo dijo Yeshua HaMashiach, se le ama en espíritu y en verdad. Siguiendo la Torah, pero no como ley forzada, sino como árbol de vida. No es que yo tengo que ver como un reloj. Ay, ahorita tengo que hacer esto. Hoy tengo que hacer esto ley. Esto tengo que hacer. No, hermano. La espontaneidad de espíritu es también importante, pero es regirnos con un reloj interno que nos motive, nos automotivemos a servir a Dios por amor, porque le amamos, no porque yo tengo que cumplir con algo que dice que tengo que cumplir. Es decir, ya nosotros tenemos que pasar de estar viendo ese reloj físico de afuera a un reloj interno que camine automáticamente porque hemos estado practicando esto por años y tenemos que adoptarlo, hacerlo parte de nuestra segunda naturaleza en vez de que estemos bombeándolo a fuerza. Esa es la gran diferencia. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que quiere extraer Dios de tu individualidad. Que tu individualidad para Él es importante. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere extraer es tu sincera alabanza. En espíritu, en verdad, en entrega, en esencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 18:4 dice, la palabra de la boca del hombre son aguas profundas. La fuente de la sabiduría es un arroyo burbujeante. Las palabras de la boca del hombre son aguas profundas. La fuente de la sabiduría es un arroyo burbujeante. A mí me lo enseñaron de que el hombre carnal dice muchas cosas, muchas aguas profundas. Dice muchas cosas, mucha sabiduría carnal, por decirlo de esa manera. Pero la fuente de la sabiduría es un arroyo burbujeante. Siempre me lo pusieron en contraste porque los proverbios
tienden a hacer eso, por ver un contraste en lo que está mal y lo que está bien, lo que está mal ante los ojos de Dios y lo que está bien ante los ojos de Dios. ¿Me está entendiendo? Siempre se miren esos contrastes, pero acá las palabras de la boca del hombre son aguas profundas. Es que las aguas son profundas nada más cuando hay sabiduría. Cuando el hombre que conoce a Dios tiene a Dios en su corazón, lo que él habla son aguas profundas. No para ahogar. Es decir, hay profundidad en lo que está diciendo, hay esencia, hay sabiduría. Entonces, la fuente de la sabiduría es un arroyo burbujeante. Es decir, si nosotros hacemos de la ley simplemente aguas profundas, conocimiento, fondo, pues entonces no vas a ver, porque hay un momento cuando ya bien al fondo, la luz de la superficie, la luz del sol, ya no penetra las aguas y todo es oscuro. Es imposible ver luz. Pero si nosotros tomamos con la sabiduría que esas aguas profundas del hombre, empezamos a crear mejor burbuja. ¿Para dónde cogen las burbujas? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Sale para arriba la sabiduría. Entonces es lo que queremos, que la gente vea y tome. Y dice, porque donde hay una burbuja, significa que hay un ojo de agua. Que está saliendo esa agua burbujeante constantemente. Entonces agua limpia, agua potable, agua que te va a dejar un nuevo nivel de refrescamiento. Por lo tanto, necesitamos entender que la ley es la ley, pero siempre se tiene que presentar burbujeante, con la sabiduría y con la luz que es Yeshua, la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos por terminar. Esta es la generación que salió. Estos son los hombres de guerra. ¿Ok? Y mira acá. El que era mayoritario era Yehuda, tenía 76.500 personas. Todos los otros son las diferentes tribus. ¿Ok? Aquí Efraín está acá, Neftalí está acá, y así sucesivamente. Pero miren lo que dice, estos son, la escritura nos dice en número 26, 63, 65. Estos son los contados por Moshe y Eleazar, el Cohen, quienes tomaron un censo del pueblo de Israel en la llanura de Moab, por el Jardín frente a Jericó. Esto más adelante en el libro de Números. Pero no había un hombre entre ellos que también hubiera sido incluido en el censo de Moshe y Aarón, el Cohen, cuando enumeraron al pueblo de Israel en el desierto de Sinaí. 65, es decir, todos los que nombraron en el desierto de Sinaí, que es el censo que estamos viendo hoy, después en el número 26, es un segundo censo, ya no había hombres de esta congregación, eran nuevos. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo y repito, y dice, pero no había un hombre entre ellos que también hubiera sido incluido en el censo de Moshe y Aarón, el Cohen, cuando enumeraron al pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Porque Adonai había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto. Así que no quedó ni uno solo de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Jehoshua, hijo de Nun. Por la desobediencia, por la rebeldía. ¿Ok? Quisiera continuar, creo que tengo como unos 5 o 7 minutos. Dice en Romanos 9, 22, 33, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay personas, no es que Dios predestina a esto van a ser malo y esto van a ser bueno, entonces eso no sería justo, sino de que con paciencia, porque son creación de Él también, con paciencia espera de o se arrepienten o se terminan de perder, como aquellos que reciben, ¿verdad? Y deciden obedecerlas, que se purifiquen y se continúen purificando más en Él. Que a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Voy a leerlo desde el 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles.
Hay gente que debe ser del remanente de los judíos y también de los gentiles. Como ciertamente dice Oseas, a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo, y a los que no fue amado, y a la que no fue amada le llamaré amada. Y en el mismo lugar donde les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. E Isaías clama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos será salvo. Tanto también como los gentiles, solo un remanente de ellos será salvo. Porque el Señor cumplirá su sentencia justa sobre la tierra plenamente y sin demora. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, no nos hubiéramos permitido desarrollarnos. Y por eso es que tenemos que enseñar a los hijos y ser persistentes y amarlos y enseñar a nuestra comunidad. Porque no que dice, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no siguen la justicia la han alcanzado, es decir, una justicia que es por fe, pero que Israel, que seguía una ley que conduciría a la justicia, no logró alcanzar esa ley. ¿Por qué? Porque no la persiguieron por fe, sino como si fuera por obras. No la persiguieron por fe, sino como si fuera por obras. Yo no estoy hablando en contra de Israel. Está hablando específicamente del pueblo israelita, ¿verdad?, que salió de Egipto. Y entonces está diciendo, ellos fueron dados la luz, a ser llamados a ser luz del mundo. Pero, ¿qué pasa? Que ellos, buscando esa justicia, dijeron ellos, tenemos que obedecer toda la Torah, y no la ofrecieron al mundo. No la esparcieron al mundo, no la propagaron. Entonces ahora dice, y los gentiles que recibieron esta justicia, y ahí hace el contraste, pero, ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no siguieron la justicia, es decir, la han alcanzado, la justicia refiriéndose a la Torah, una justicia que se recibe por fe. No puede haber fe si no conoces los parámetros ni la plataforma de la justicia que va a engendrar esa fe. Tienes que conocer la Torah para saber lo que es justicia y lo que le agrada a Dios y lo que se va a concentrar en ser fe. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo y repito, si no hay Torah, dirección de parte del Eterno, ¿en qué vamos a basar nuestra fe? ¿En qué podemos basar nuestra fe? ¿Qué va a agradar a Dios? ¿Nos vamos a inventar cosas? No. Tiene que haber algo, una plataforma que nos diga qué es el corazón de Dios. Por eso es que dice ellos, que vamos a decir, que los gentiles alcanzaron la justicia por fe y que los judíos que buscaron obedecer la justicia no la alcanzaron. Sería injusto. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso? Eso lo está preguntando el apóstol. ¿Por qué? Y dice, pero esta es en forma de pregunta también. ¿Por qué? Porque no lo persiguieron por fe, sino porque como si fueran por obra. Entonces ha tropezado en la piedra de tropiezo. Hermano, lo que está diciendo él, si ejecutamos la ley nada más por ley, sin gracia, sin luz, sin alumbrar, entonces eso es lo que provoca que la gente se estropie, que la gente se queda embotellada y no sienta estar vivos. Por eso es que es importante que lo hagamos con fe. Aprendamos lo que aprendamos y lo empecemos a ejecutar para que ahora salga normal. No por un reloj que nos marca a tal hora tienes que hacer esto, el tal día tienes que hacer eso, sino que estemos nosotros ya involucrados, empapados, así como seguíamos nuestros calendarios anteriores, nuestras fiestas anteriores, nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones de la misma manera, a adoptar como segunda naturaleza lo que hemos recibido de parte de Dios. Ahora dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca ofensiva, que es de caída, mas el que cree en él no será avergonzado. Por muy difícil que al pueblo judío está diciendo, le parezca que esto es difícil, que esto no se puede aceptar, pues es exactamente lo que dijo Dios con sus profetas. Y voy a poner una piedra de tropiezo en Sión.
te va a servir de tropiezo, te va a servir para que te caigas si no la aceptas por fe. Yo soy el que está cambiando, yo soy el que está haciendo la enmienda, yo soy el Dios que dirige, yo soy el Rey del universo. Yo digo que esto va, acéptalo. Pues de la misma manera le digo al pueblo cristiano, aceptemos que si decimos que todo es por fe, tienes que definir fe en qué, porque una fe inventada no puede ser la que satisface al Eterno. Es la fe basada en sus preceptos la que va a darte la efectividad y la que te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Samán Matán Torateinu, el momento de la entrega de nuestra Torah. Diga Samán Matán Torateinu. De manera casi invariable, la Parashá Bamidbar se estudia en el Shabbat antes de la festividad de Shavuot. Esto se debe a una acertada decisión por parte de nuestros sabios. Por ejemplo, el Midrash comenta que la Torah fue dada en medio de 3 cosas. Be'esh, en fuego. Bamidbar, en el desierto. Y Bamaín, por agua. Fuego, desierto, agua. Por lo tanto, quedó la lectura de la Parashá Bamidbar en el Shabbat antes de Shavuot. ¿Okay? Siempre la vamos a estudiar. Usted se va a dar cuenta que cada año esta porción queda antes de Shavuot, donde celebramos Samán Matán Torateinu, la entrega de nuestra Torah en el monte Sinaí. Ahora, recordemos que en la mayoría de las traducciones a otros idiomas, el 4º libro de la Torah se nombra números que realmente es en el desierto, que viene a ser Bamidbar. Ciertamente hubieron milagros y fenómenos físicos cuando nuestros antepasados israelitas recibieron la Torah, hermano. Evidencia de portentos del poder de Dios que estaban sirviendo, que estaban escuchando al Dios creador del universo. No hay duda. En el monte Sinaí, en medio de truenos, relámpagos, nubes, niebla y fuego. La Torah es luz y quizás el relámpago o el rayo más precioso y apreciado que haya caído de la tierra. De todos los relámpagos que han pegado a la tierra, la mejor cosa que ha bajado del cielo es la Torah. Obviamente fue Hashem quien lo compartió presentando este rayo de luz al pueblo israelita. Fue gratis. Fue para promover, desarrollar libertad en ellos. Para que entendieran que su esencia no era mantenerse pensando como esclavos. Y que esto les iba a traer libertad. No estaba diseñada para enfrascarlos en un sistema que los iba a ahogar. Al contrario, era para traer vida. ¿Ok? Obviamente fue Hashem quien lo compartió presentando como rayo. En medio de esta ceremonia llena de maravillas y portentos se le conoce como Matán Torah, la entrega de la Torah, el regalo de la Torah. En hebreo la palabra matán es entrega, es un presente porque viene de la palabra mataná, que es regalo. Ambas palabras son de la misma raíz. La Torah, instrucción divina, nos presenta como sabiduría, valores morales y éticos divinos, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser eso negativo? Sabiduría, valores morales, éticos y divinos. ¿Cómo va a ser eso negativo? De ninguna manera. La Torah, y a veces referida como la ley, es una constitución que nos presenta un conjunto bien estructurado y definido de reglas religiosas, ¿verdad?, que nos llevan a la santidad, sociales, familiares, agropecuarias, comerciales y de índole nacional. Es decir, es un compendio de leyes, no es una ley, como mucha gente la interpreta. Decretos, edictos, mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas en combinación con la historia de nuestro pueblo. Los portentos naturales fueron parte esencial para el testimonio y la experiencia de todo un pueblo. Fue un evento histórico, pero un evento nacional, un evento que nosotros tenemos que promover como reino del Eterno en la tierra. Mire, eso es en el desierto. Esos granitos que usted mira acá son arena aumentada 300 veces en un microscopio. Este es el tamaño de un granito de arena, pero esa es la materia más abundante sobre la faz de la tierra y la mayor parte de la composición de la arena es cuarzo, que sirve para hacer también muchas cosas, chips para las computadoras, sirve para hacer
diferentes materiales, el espejo, los vidrios. Pero ¿por qué utilizó eso? Porque Dios buscó cómo llevar a un pueblo para sacarlo de su esclavitud, hacerlo peculiar, individual, que tuviera para formarlo. ¿Cuántas cosas se hacen con la arena hoy en día? Son innumerables. Y también lo compara con las arenas, porque dice que una vez la descendencia de Abraham iba a ser tan innumerables como los granos de la arena. Así es que, hermanos, nuestra individualidad es importante. No se olviden de ella. Lo recibes, pueblo de Dios. Amén. Padre, gracias te damos por esta bendición de escuchar tu palabra y poder ser instruidos con ella, viendo estos ejemplos diferentes de lo que tu bondad y tu voluntad requiere en nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que sea de bendición para aquellos que hayan presenciado. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y al pueblo que nos mira le decimos Shalom. Un aplauso para el Eterno, hermanos.